¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos aquí una vez más para llevarles un tema que esperamos que sea de interés para todos, que nosotros hemos encontrado a lo largo del tiempo muy útil trabajar con él. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada especial, una amiga muy querida y que es directora del Centro de Oración de Querétaro. Ella tiene varias especialidades en logoterapia, en tanatología, es terapeuta gestalt y ministro de oración de hace muchos años. Es la directora del Centro de Oración del Sagrado Corazón de Jesús y de María. Se llama Marirosy Rodríguez. ¿Cómo estás, Marirosy? Ay, muy bien, María, con mucho gusto también yo de participar, porque ahorita que decías que hablabas sobre la amistad, pues no es una amistad de ahorita, es una amistad de muchos años, un recorrido muy hermoso, donde hemos caminado todo tipo de caminos, a veces fáciles, a veces difíciles, y para mí es todo un honor estar contigo, porque eres una amiga entrañable, pero eres mi maestra y pues un gran apoyo, una persona a quien me gustaría parecerme. Qué linda, Marirosy. Pues, Marirosy, estoy muy contenta porque el tema que vamos a tratar es el tema de la vergüenza. Es un tema, pues, que hemos trabajado mucho. Sí, Me encanta tu visión de la vergüenza. pues ¿Quieres? fíjate que me gustaría como comenzar con una definición muy bonita que está aquí, que dice que la vergüenza es un sentimiento vago, o sea que no es fácil de identificar, ¿verdad? Que es la sensación de que no damos la medida y de que no somos lo que deberíamos ser. Es un sentimiento persistente, es pesado, presiona nuestro espíritu y no nos permite disfrutar ni sentirnos agradecidos de la vida y decolora todos los demás sentimientos. Yo siento que como viene de las etapas tempranas, María, y a lo mejor casi desde el inicio de la vida, es un sentimiento que puede ser útil según lo manejemos, pero que también puede atorarnos mucho si no sabemos de dónde viene y si no lo ubicamos y si no lo podemos diferenciar de otros sentimientos. Yo creo que eso es muy importante, Marirosy, esa parte de que es un sentimiento vago, por lo tanto no siempre se reconoce que lo que hay es vergüenza. Y sí es un sentimiento que todos tenemos, pero pocas gentes lo reconocen y entonces si no se reconoce, pues no es posible trabajar con él. Y como hemos estado viendo en los otros sentimientos, todo se puede trabajar. El chiste es reconocerlo y el chiste es desear hacer los cambios necesarios. Y si quieres tú hablarnos de las partes en las que la vergüenza es útil, es buena. Pues fíjate que bueno, ya ves que gracias a Dios hemos estudiado todo lo del nacimiento y bueno, de acuerdo a todos los talleres y experiencia que hemos vivido, nos damos cuenta que es un sentimiento muy antiguo en el ser humano, porque muchas veces puede venir desde el vientre materno. Simplemente que tú hayas sido mujer y querían un hombre, o era un hombre y querían una mujer, ya desde ahí comienza a surgir una vergüenza, o una mamá soltera que tuvo problemas, que no la aceptaron, que la rechazaron. Y entonces, pues a través del cordón umbilical, por, esta, por estos neuropéptidos, empieza a pasar toda esa vergüenza, todo ese rechazo ya al bebé, y el bebé ya desde el vientre materno empieza a cargar con todo ese tipo de sentimientos. Y luego pues entra la vida y viene esa sensación de abandono, de desamparo, y bueno, una persona que se siente impotente, que no se siente aceptado tal vez por los papás, por las circunstancias que le tocó vivir, pues le va a costar mucho trabajo salir adelante. Y como este sentimiento es tan antiguo y empieza a surgir desde tiempo atrás, pues muchas veces surge cuando todavía ni siquiera hablamos bien. Entonces pertenece a etapas preverbales que ni siquiera podemos expresarlo.
Entonces yo creo que por eso es que es ese sentimiento vago que es difícil de identificar y que va de verdad decolorando partes de nosotros mismos. Yo así lo veo, ¿no? Yo sí he experimentado la vergüenza y creo que la vergüenza es un sentimiento como de quererte desaparecer. ¿Cuántas veces decimos, ay, trágame tierra? ¿Cuántas veces expresamos, trágame tierra? ¿O cuántas veces expresamos, ay, preferiría desaparecerme? Me hubiera querido salir corriendo. Esas expresiones que muchas veces decimos, pero no sabemos el origen, realmente el centro está siendo la vergüenza. ¿O tú Fíjate, cómo? yo me acuerdo que cuando tenía 6 años, yo estaba en un colegio muy rígido. Y bueno, yo de niña no era muy rígida, era como muy libre. Ujú. Y un día estábamos en el patio, todos reunidos antes de ir a clase, hacíamos filas. Y la directora estaba diciendo, quién sabe qué, la verdad no recuerdo, pero de repente dijo, "Ah, levante la mano quien siente que su uniforme es perfecto". Pues yo, como toda niña ingenua, pues levanté mi mano. Y entonces me dijo, ven acá. Me puso junto a ella, me cogió el cuello de la blusa y dijo, miren, así como viene esta niña, es como no se debe venir. Imagínate. Entonces es cuando esa palabra que dijiste de trágame tierra, para mí se hizo realidad. Desaparecí, sentí que me sumía en la tierra y entré en un shock terrible, porque no recuerdo qué pasó después. No recuerdo cómo hice la fila, cómo llegué a mi clase, cómo estuve la mañana en el colegio y cómo llegué a mi casa hasta que no pude hablar con mi mamá. Cuando yo hablé con mi mamá, bueno, estaba verdaderamente indignada de lo que me había pasado. Pero yo estaba totalmente anonadada de tan fuerte que fue esa vergüenza. Y esa conducta, pues fue una conducta abusiva. Ujú. Y años más tarde estaba yo dando este testimonio en una de los cursos y al terminar se acerca a mí una de las señoras y me dijo, ¿sabes qué, María Esther? Fíjate que toda mi vida he pensado qué habría pasado con esa niña a la que la directora humilló tanto. Dice, yo estaba ahí. Le dije, entonces, como que eres un testigo de lo que me pasó. Y ya le pregunté, bueno, ¿y qué hice? No hiciste nada, te pusiste en tu lugar, ¿no? como, como si nada pasara. Pero sí pasó. Y tan pasó así que pasaron, yo diría, 20 años para que yo pudiera atreverme a levantar la mano y a decir algo. En la universidad me tenían que hacer las preguntas, yo nunca me ofrecía a contestar. No fuera a ser que se repitiera la historia. Claro que esto era muy inconsciente, pero quedó desde los 6 años ese núcleo, ese centro de vergüenza dentro de mí, de no ser lo que se esperaba de mí. Gracias a Dios, tuve a mi mamá con quien platicarlo y ella me dijo que la equivocada era la directora al haber hecho esa, aclaración. Dice, la verdad es que eso lo hizo porque tú no compraste el uniforme en la escuela, yo te lo hice. Ujú. Entonces, ahí hubo una segunda intención, porque por más que veía yo mi uniforme, pues me veía en el espejo y es el igualito que todas las demás, ¿no? Claro. No, Pero nunca entendí por esa falta de no entender al niño y de humillarlo, a veces puede ser un afán de querer lo que se supere o que sea mejor, como pasa también en las casas, ¿no? Que a veces te comparan, mira, tus primas hacen esto, o mira cómo tu hermana, y entonces a ti te están dejando por debajo. Y claro que eso te genera una gran vergüenza porque no te sientes a la altura. Y sí, la vergüenza es un sentimiento de que no sirves, de que eres defectuoso, de que no das el ancho. Y claro, cumplir con las expectativas de todo mundo resulta muy complicado, sobre todo cuando los papás a veces ponen sobre nuestros hombros expectativas muy grandes
o exigen a los niños una perfección que no pueden dar dentro de su madurez, pues el niño siente que por más que se esfuerza no da el ancho. Y en ocasiones, pues esas expectativas ni siquiera son sólidas porque no sabes cómo tener a gusto a las personas. A veces haces una cosa y resulta que no era así, haces otra y resulta que tenía que ser de otra manera. Y son expectativas indefinidas que a la pobre criatura le crean una confusión terrible y que no sabe ni qué pasó. Como dices tú, yo entré en un shock que no supe ni qué me pasó. Y es que sí, la vergüenza tiene grados. Y bueno, yo he visto personas con ataques de pánico, con ataques de ira y con ataques de vergüenza. También puede llegar a un grado tan alto la vergüenza que te puede dar un ataque de vergüenza. Yo siento que esto que me pasó fue un ataque de vergüenza. Ujú. Terrible. No recuerdo en mi vida que me haya pasado eso alguna otra vez. Y fíjate que siempre está en relación con que la gente lo vea, con que estés expuesta. Ujú, ujú. Entonces tu sentimiento es: no merezco, Claro. no soy aceptable. Y entonces, ¿cómo te haces aceptable? Es muy difícil, porque se nos olvida que para poder nosotros amar a Dios, por ejemplo, Él primero nos amó. Primero tenemos que ser aceptados para ser aceptables. Y Claro. si no nos aceptan, ¿cómo puedes seguir la vida? Arrastrando una vergüenza básica, crónica en el fondo de tu corazón. Y eso te va a impedir tener una vida normal. Ujú. Y sabes, Mari Rosy, lo importante es la cantidad de personas que viven así. Sí, porque yo recuerdo también cuando mis hijos eran pequeñitos que a veces te los comparan, mira este hijo qué guapo y este no salió tan guapo, este te salió muy listo y este no te salió tan listo. Y al pobre que le están diciendo en su cara que no es tan listo, pues es una sensación de no servir, de ser poca cosa. Y bueno, la vez pasada que escuchaba yo lo de la culpa, claro, la culpa es que hiciste algo mal. Entonces, bueno, son los hechos, pero la vergüenza es yo estoy mal. Entonces entra todavía más adentro de ti y es más destructiva, porque no están separados los hechos de las personas. ¿Cuánta gente en el hablar o cuántos papás en el hablar le dicen al niño, en lugar de tu cuarto está sucio, eres un cochino? Entonces están llenando a esa persona de vergüenza y lo están haciendo sentir que él como persona es un cochino, en lugar de que su cuarto está cochino, está sucio. Entonces, no tenemos muchas veces esa capacidad de separar los hechos de las personas, que es tan importante, Y porque cuando una cosa sí es te que tú das hayas cuenta, hecho cuando algo sí te das malo. cuenta, claro, cuando Uh-huh. sí te das cuenta y es otra persona la que está haciendo eso con tus hijos, le quisieras apretar el pescuezo, No, ¿no? Y le no, haces señas para que se calle y no siga comparando y no te hace caso. sí, sí, sí. Es terrible porque ya nosotros ahorita sí nos damos cuenta del daño que esto produce, sí nos damos cuenta de la trascendencia de avergonzar a un niño. Sí, porque fíjate, Marie, que te descapacita de alguna manera. Mira, la gente con mucha vergüenza, yo pacientes que he tenido muy avergonzados, que han sido bulliados, por ejemplo, que les hacen mucho bullying en la escuela, que es los bullings en la escuela ahorita están terribles. ¿Ves cómo van perdiendo esa capacidad de gozar la vida, de disfrutar? ¿Cómo pierden su capacidad de esfuerzo? Porque dicen, ¿para qué me esfuerzo? Si total siempre voy a quedar mal y siempre voy a ser una persona de segunda. ¿Ves cómo van perdiendo su capacidad de relacionarse y se van aislando? ¿Ves cómo van perdiendo tantas capacidades, la capacidad de agradecer? Porque ¿cómo van a agradecer si se sienten tan mal? Entonces, vas perdiendo muchas capacidades hermosas de la vida, porque aparte no te atreves. Llega un momento que tú solita a veces te excluyes porque dices, antes de que alguien venga a excluirme y a decirme que no sirvo, pues para no sentir yo tan feo me protejo y entonces primero me excluyo yo y así ya excluida y estando afuera, ya nadie me va a sacar. Y claro que esto, la vergüenza yo creo que incluye mucho dolor, ¿no? Como que el dolor de no ser digno, el dolor de no poderte mostrar, de no poder aparecer como todos los demás. Y a veces yo he platicado con niños más chiquitos y te dicen, es que yo canto muy bien. Y luego veo con compañeros míos que cantan mal, se animan y se ponen a cantar, pero es que yo no me atrevo.
Pues no, porque a lo mejor los ridiculizaron o los humillaron y ahí queda esa marca, ¿no? Ahí queda esa marca de tú no sirves. Sí, yo tuve que sanar para poder decir, fue la culpa de la directora y es su problema. Entonces, en alguna ocasión tuve oportunidad de estar con esa directora en otras circunstancias, en una reunión, y yo sí Ujú, le pregunté que cuál era la razón, pues, de tratar a los niños, a las niñas en de esa forma tan dura. Y me ujú. dijo: "Es que queremos hacerlas mujeres de bien". Y le dije: "Pues yo soy mujer de bien y gracias a Dios me libré de ustedes". Al quinto año, mi papá vio que era como demasiado lo que me hacían padecer, como demasiadas injusticias, demasiadas formas de avergonzarte por todo, que qué necesidad teníamos. Yo siempre, como era muy libre, cuando yo veía algo que no estaba bien, pues lo denunciaba, ni modo, así me educaron, ¿no? Y sigues así, María. Ni modo, bueno, ese iba a ser mi trabajo en la vida, ¿no? Ajá. Pero sí, por Sí, ejemplo, en una ocasión, esto tenía yo 8 años, una de las niñas de la clase pidió permiso de ir al baño. No le dieron permiso de ir al baño y la chiquita se hizo pipí. ay, sí, es Entonces horrible. corría la pipí de un lado hasta el otro hasta que se salió de la clase. Sí, pobrecita. Bueno, yo sufría, haz de cuenta que me pasó a mí, estaba yo sufriendo esa vergüenza de ella y entonces levanté la mano y le dije que por qué no la dejaban ir al baño, que era una injusticia. Bueno, a la dirección Ujú, llamaron a mi papá, porque mi mamá siempre tenía niño recién nacido. Entonces el que iba era mi papá. ujú. Entonces cuando preguntó, bueno, ¿qué hizo? Y le dijeron lo que hice, dice, pues le doy toda la razón. Sí, es que son conceptos mal entendidos de la educación, ¿no? Si te dicen que eres bonita, no te vayas a ser vanidosa, y entonces te dicen, no, tú no eres bonita. Pero como que hay otros caminos, gracias a Dios estamos en una época diferente. Y bueno, siempre sigue No habiendo gente creas, no igual, creas. Se siempre sigue sigue habiendo gente avergonzando. igual. Hoy en día pienso que la gente se prepara un poco más o está más instruida, pero sí, la verdad, los niños son como esponjitas, son muy frágiles y hay que saberlos tratar, hay que saberles hablar con cariño. Los niños tienen que experimentar que son un regalo de Dios para el mundo, un regalo de Dios para sus padres. Y a veces son un estorbo o se les trata como muebles o con indiferencia o se les regaña injustamente, ¿verdad? Y también hay envidia, ya cuando son un poquito más grandes. Siempre hay niños que lo acusan o le inventan cosas. Yo me acuerdo de mi nieto, un día llamaron a su mamá, que porque el niño le había pegado al compañerito. Ujú. Bueno, ya venía mi nuera con el niño de regreso, de salida, y entonces una chamaquita se acercó y dice, ¿eres la mamá de Alejandro? Le dije, no, soy su abuela. Pues dile a su mamá que no lo regañe porque no fue su culpa, porque cuando la maestra estaba volteada hacia el pizarrón, el niño le pegó primero. Ay, le dije, muchas gracias que me lo dices. Ya le dije a Meli, Meli no fue su culpa. Y dijo Meli, bueno, ahí lo dejamos, pero ya, dijo, ya no voy a regresar a reclamar ni nada. Pero ya le dijo Alejandro, de acuerdo, Alejandro, no reconozco por esta niña que lo hizo bien, una niña valiente, que también está acostumbrada a decir la verdad, que le Ujú. dijo, no fue su culpa, no lo regañe. Me encantó, me encantó. Claro, claro, y siempre hay personalidades más fuertes. Lo que pasa es que hay personalidades que son más fáciles de ser avergonzadas, ¿no? Hay personalidades de niños que les ha tocado muchas responsabilidades y son sobreresponsables, o que se les ha exigido mucho, o que en su familia son muy perfeccionistas y claro, son niños que traen más carga a lo mejor y entonces es más fácil que se les avergüence. Hay niños que a lo mejor se les resbala y dicen, pues bueno, no, esto no es así, pero hay niños que sí les afecta grandemente, que sí les afecta grandemente, dependiendo también de la genética, del temperamento, de lo que hayas vivido, del ambiente familiar.
Porque también hay Más bien de papás eso. que desprecian mucho a los niños sin darse cuenta, ¿no? Que les exigen, que los avergüenzan y que los comparan y que cuántas veces un niño llega con un 8 porque es lo que él pudo sacar y llega feliz y la mamá le dice, pues es lo menos que pudiste hacer. Y ese tipo de frases, a veces con frases, a veces con miradas, le hacen sentir al niño que no es valioso. Y entonces el niño se la cree porque tú cuando estás pequeño, tus papás son lo máximo y lo que tus papás te digan lo vas a creer. Y si tus papás te dicen que tú no das el ancho, pues tú acabas creyendo que tú no das el ancho. Y esa es la vergüenza, tristemente, el sentimiento de que no doy el ancho, no encajo. Y mira, Mary Rosy, tú hablabas de la etapa prenatal y Ujú, es importante darnos cuenta de, bueno, sí, la etapa prenatal, pero ¿qué en específico? Pues, por ejemplo, cuando viene un niño fuera de tiempo, no lo esperabas, fuera ujú, de matrimonio, eh, en un momento en el que no tienes casa y estás viviendo con los suegros, en un momento en que la situación económica es muy difícil. Entonces, no es un niño bienvenido. Entonces, esa no bienvenida va a dar al alma del niño, porque claro, todavía no hay un conocimiento. Él no sabe, solo siente a través de los neuropéptidos que no viene a ser aceptado. Y si no viene a ser aceptado, tú imagínate todo lo demás que va cayendo encima de eso, pues claro, nada más aumenta esa vergüenza de claro. no ser aceptado. O cuando viene, resulta que es un niño y se esperaba una niña o al revés, es lo mismo, es decir, lo que yo soy no es lo que mis padres querían, entonces soy un fracaso, no sirvo para nada porque no lleno sus expectativas. Entonces, si un otro niño le dice no sirves para nada, él se lo cree. Claro. Un niño que si es aceptado, pues le dice no sirves para nada, no le importa. Claro, y es que los niños, depende del ambiente familiar, depende de cómo se vaya desarrollando en la vida, lo que hemos visto también en codependencia, ¿no? Se les va haciendo un sí mismo falso. Puedes tener tu sí mismo verdadero, que es lo que tú eres verdaderamente, y tienes ese sí mismo falso, que es el que cree que no es valioso, que es el que cree que no merece. Y entonces, de ese sí mismo falso se empieza a filtrar a tu vida y le empiezas a creer al sí mismo falso y te empiezas a identificar con ese sí mismo falso y acabas creyendo, entonces vives como en la demostración. Y claro, una cosa es tu sí mismo real y otra cosa es tu sí mismo falso y hay una distancia entre el sí mismo real y el falso. Y esos tienen que estar un poco más sincronizados, porque si no, tú te mides por ese sí mismo falso que te exige ser perfecto, ser guapo, ser rico, todo lo que la sociedad te pide, todo lo que una religión malentendida te pide, todo lo que unos padres que no están bien basados te piden. Y claro, pues te vas en esa falsedad, tratando de agradar a todos, tratando de darle gustos a todos, y finalmente no le das nunca gusto a todo y te desconectas de tu verdadero yo, ¿no? Acabas engañado por ese sí mismo falso. Y mira, yo tengo como una metáfora que me hace ver claramente cómo al final un sentimiento que aparentemente no es tan importante como el miedo, como el enojo, como la tristeza, como la culpa, a la larga es algo mucho que corroe mucho más el alma. Yo me imagino una serie de ríos, o no sé cómo se llaman, veneros o arroyuelos o cascadas que vienen y se juntan en una presa. Ujú, La presa es de vergüenza. Entonces, por este lado viene el miedo, pero a la hora que cae en el pozo de vergüenza, en la presa de vergüenza, se convierte en vergüenza. claro, Y el miedo viene por otro lado y a la hora que llega a la presa se convierte en vergüenza. Entonces tengo vergüenza de tener miedo. ujú, Y la tristeza igual viene por otro lado, pero va cayendo y es mucho menor, tiene menos fuerza y cae en una presa de vergüenza. Entonces todo, al final,
todos esos sentimientos se convierten en un gran centro de vergüenza en lo más profundo del ser humano. Y realmente hay muy pocos seres humanos que han llegado a entender su valía real, que han sido aceptados desde que fueron concebidos, como sean. Sí, por eso, María, la gracia, ahí es donde entra el proceso de la gracia, ¿verdad? Que la gracia es la única que te puede curar, porque Dios te ama incondicionalmente. Y te ama no porque seas perfecto, no porque saques dieces, como a veces los papás aman. Si sacas 10, te quiero. Si eres un buen hijo, si obedeces, si haces lo que yo quiero, te voy a querer, pero si no, no te voy a querer. Y el amor de Dios es grandísimo, es una experiencia maravillosa, la gracia inexplicable. Y cuando nosotros sabemos que fuimos amados antes, como dice San Juan, que fuimos amados primero nosotros por Dios, y ese sentimiento de saber que eres profundamente amado por Dios, que Dios te acepta con tus defectos, yo creo que es la verdadera cura de la vergüenza. La única. La vergüenza se cura con la gracia, así como la culpa se cura con el perdón, pidiendo perdón. La vergüenza se cura con la gracia santificante. Claro que también en la vergüenza tenemos que perdonar muchas veces a aquellas personas que nos han avergonzado, porque ha habido personas que nos han hecho mucho daño avergonzándonos o ridiculizándonos. Yo veo, por ejemplo, simplemente los domingos en misa, ¿qué gente quiere pararse a leer? La mayoría de la gente no quiere pararse a leer. Y dices, bueno, ¿qué tiene de malo pararse a leer? Es proclamar la palabra de Dios. Nadie quiere. Y tuve muchas veces, dicen, ¿quién es voluntario de esto? ¿Quién es voluntario del otro? Y nadie pasa. Y es por la vergüenza. Miedo a hacer el ridículo, miedo a que se rían de ti, miedo a ser el oso. Entonces, sí es un sentimiento que te paraliza mucho, que te quita mucha vida, y solo sabiendo que Dios te ama tanto y tan infinitamente, es cuando sabes que ese amor incondicional que no te pide nada, donde no tienes que esforzarte mayormente, es el que de verdad te va a curar esa vergüenza que es como una oscuridad, ¿no? Cuando yo no soy aceptado o siento que no soy aceptado, mi único camino es buscar un poder, algo más grande que yo, que sí me acepte. Porque aquí el medio de mis papás, el medio de mis hermanos, el medio de mis compañeros no me acepta. Ujú. Tiene que haber un poder superior que sí me acepte como soy. Y ese es, el único es Dios, ¿no? Como tú dices, a través de la gracia es la única forma de sanar y hacerte sentir aceptada plenamente tal como eres. No quiere decir que te alaben tus defectos o que te alaben tus cosas en las que te has equivocado. No, tú tratarás de ser mejor, pero al menos sientes ese amor incondicional que no depende si lo logras o no. De todos modos, me ama. Ujú. Cuando tú tienes la experiencia de amar a un hijo discapacitado, entiendes esto perfecto. No importa que tenga, que no tenga, que haga, que no haga, que pueda, que no pueda. Es mi hijo y lo amo. Ujú. Y lo que haga, lo celebro con el alma. Y lo que no haga, no me lamento. Sí, no tienes que pagar un precio para ser amado, finalmente, ¿no? Porque pareciera a veces que está uno endeudado con la vida o con las personas y que tuvieras que pagar un precio. Y por eso también, María, la diferencia, porque bueno, como todos los sentimientos, está la vergüenza sana y la vergüenza tóxica, la vergüenza no sana. Y la vergüenza sana es precisamente esa que te lleva a profundizar en ti, a explorar, a ver qué hay mal y que sabes que algo va a salir bien de ahí, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo también tuve la experiencia cuando una de mis hijas iba a la escuela, que había dos chiquitas que se peleaban por el primer lugar y una de ellas, por ganarse el primer lugar, le escondió un como mandil que tenía que ponerse para ir a la escuela, se lo escondió a la otra para que le bajaran la calificación a la otra. La cosa es que sí las descubrió la maestra y le llamó la atención a esta niña. Y esta niña fue una niña muy humilde y de verdad fue una vergüenza sana,
porque se vio que estaba muy avergonzada de haber hecho esa mala acción a su compañera, de haber como querido sobresalir a costa del malestar de otro. Y la verdad estaba muy avergonzada, como que sí se disculpó, pidió perdón, pero aparte como que esa vergüenza que sintió tan grande le sirvió para, como dice, para tampoco tratar de sobresalir a costa de todo, a costa de humillar a los demás, a costa de salir a los demás, porque a veces es a través de las trampas y lo que decías tú de la envidia. Y bueno, pues no son los caminos que nos ayudan a crecer. Entonces la vergüenza sana es esa que te lleva a reconocer que algo anda mal en ti y que tienes que trabajar con esa aceptación y que tienes trabajo por hacer. Muy diferente que la tóxica, que es la que te dice que estás defectuoso y que no puedes, ¿no? Así es. Y fíjate que también otra cosa para la que la vergüenza te sirve muchísimo es para que entiendas tus límites. Cuando tú te pasas los límites, te avergüenzas, Ujú, ujú. sobre todo si te vieron hacerlo y te dice, esto que hiciste estuvo mal, y en un momento dado te retractas, puedes pedir perdón, saber que estuvo mal y reconocerlo. Entonces, para eso también la vergüenza te sirve, porque las personas que se traspasan los límites constantemente, ¿cómo les decimos? No tiene vergüenza, Sí, es que es una sinvergüenza. una sinvergüenza. Que esa palabra, yo me acuerdo mucho también de ser más chica, que esa palabra ya no se usa mucho, pero decir, esa persona es una desvergonzada. Ujú. Y porque a veces estás viendo que hace una cosa que dices, bueno, ¿y cómo puede hacerla? ¿Cómo no le da vergüenza? Porque esa es la vergüenza sana. ¿Cómo no le da cómo se expone así y cómo no le da vergüenza hablar así o cómo no le da vergüenza comportarse de esa manera? Y ahí ves que es la vergüenza sana que te lleva a enderezar tu camino y a decir, por ahí no voy. Y sí, ahora también una persona que traspasa y traspasa los límites, Mario, y en vez de tener vergüenza, vergüenza sana, se justifica y dice, no, pues es que yo lo hice porque tenía miedo, yo lo hice porque a mí nunca me ha tocado. Y esa justificación hace que tú sigas por ese camino torcido. Ujú. ¿No? Y sigas realmente siendo una persona que no tiene vergüenza de hacer Ujú, las cosas indebidas, ujú. de lastimar a otros, de decir palabras crueles. ¿Por qué? Pues así es. Esa no es justificación. De Esa es difamar, Mari, ahorita, por ejemplo, con todos los medios de comunicación que pueden hablar mal de cualquier persona, que pueden difamar a alguien, sin pensar, por ejemplo, a mí me ha tocado personas que las han difamado en terapia y que tienen hijos y que tienen familia y que les da una vergüenza espantosa volverse a presentar con su familia porque te dicen, mira, yo no lo hice, pero me difamaron. Y ahora, ¿con qué cara? O sea, ahí está la vergüenza, ¿verdad? ¿Con qué cara me presento yo ante mi familia después de todo lo que se ha dicho de mí? Cuando tampoco tengo forma de comprobar que no es cierto y de verdad no lo hice. Entonces, hoy, por ejemplo, todos estos medios de comunicación que se dedican a difamar, a hablar mal de cualquier persona sin ninguna justificación. Por ejemplo, a veces sacan en la primera plana la noticia horrible de que hizo y deshizo. Y luego cuando piden perdón porque ya se aclaró, la sacan en la página 9 una noticia de este tamaño. Y dices, no se vale, no se vale que a nivel social difamemos a ciegas personas y que no haya un orden, una regla para no poder para poder destrozar a una persona como se le destroza y que no tienes ni a quién reclamarle ni a quién decirle. Entonces, también a nivel sociedad y a nivel social, a veces nos gozamos de mala manera de, de, de difamar a las personas y de provocarles una gran vergüenza a su familia. Sí, esa es una de las cosas que uno tiene que hacer y enseñar a los hijos a hacer. Cuando los oyes hablar de algún amiguito o de alguien, sí, como que llamarles la atención y decir, ok, si esta persona tiene un defecto que acostumbra robar las cosas y tú lo has visto, en silencio ve y díselo. No tienes por qué avergonzarlo delante de los demás. Ujú. No tienes por qué decirlo a alguien más, a tu amiguito, porque ese amiguito se lo va a decir a otro amiguito y luego cuando veas la reputación de esa otra criatura está arruinada.
claro. Es que a lo mejor nadie le enseñó que eso no se hacía. Y sí, esa también es una vergüenza como más pública, ¿no? Gente que la avergüenzan públicamente y que luego, pues no es fácil de resarcir el daño, ¿no? Como el cuento ese que cuentan de la señora que había hablado mal y dicho mil cosas y le dijeron, bueno, trae una almohada con plumas y la regó por todos lados y luego le dijeron, ahora vas a recoger todas las plumas, absolutamente todas sin una. Y dice, pues no puedo porque vino aire, porque quién sabe dónde estén las plumas. Bueno, así pasa con las palabras cuando las decimos y así pasa cuando avergonzamos a las personas. Es muy fácil, pero luego quitar esa mala fama o quitarle esa vergüenza a la persona después de haberla humillado o de haberle hecho pasar un mal rato, es muy difícil porque hay una herida y hay que trabajarla. Así es. ¿En qué otra forma consideras que es útil la, o es sana la vergüenza? Pues básicamente en eso, yo creo que esa es la vergüenza sana, María. La vergüenza sana es la que te lleva, también te lleva, a veces pasa como lo que dices tú, la vergüenza ajena, ¿no? A mí me ha pasado lo que decías tú con la chiquita esta que se hizo pipí, que tú sentiste horrible por empatía. A mí me ha pasado también que la vergüenza puede ser buena cuando tú tienes empatía hacia esa persona y porque tú también has experimentado la vergüenza y la puedes ayudar como hizo tu mamá contigo. Por ejemplo, de decirte, mira, esa persona no estuvo bien, ella era la adulta y te tenía que haber tenido más paciencia y tenía que saber que a los niños no se les trata así. Entonces también puede ser sana cuando tú puedes hablarla, cuando tú puedes exponerla. Yo creo que es muy destructiva cuando te la callas, cuando la guardas, cuando cuando por la misma vergüenza ya no tienes la capacidad de hablar mal y te excluyes solito. Esa parte yo creo que puede llegar a ser muy tóxica y muy destructiva. Pero si tú tu vergüenza la hablas, la expones y pides ayuda, creo que te puede ayudar a encontrar partes de ti mismo y creo que te puede ayudar a reconstruir partes de ti mismo que fueron dañadas, porque pues nosotros por la sanación interior sabemos que para Dios no hay imposibles y que perfectamente Dios puede ir a ese lugar donde tú fuiste ofendida o donde tú fuiste lastimada y, y, y vivir contigo ese mismo momento y devolverte aquello que te robaron porque muchas veces de verdad nos roban la autoestima, las palabras de la gente, las conductas de la gente, a veces te roban tu autoestima, te roban tu capacidad de creer, te roban tu capacidad de confiar, porque bueno, con las palabras, con los hechos, destruimos grandemente, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces los padres no tienen que decirle nada al niño, pero con un gesto, con un, con un ademán, pueden también hacerlo sentir que no es deseado, que no es querido. Entonces yo creo que sí hay caminos buenos para salir de la vergüenza y para utilizarla para bien, y es la parte de saber que algo anda mal en nosotros y que de ahí puede salir una esperanza para ser una mejor persona, ¿no? Para reconstruir mi autoestima, para reconstruir mi sí mismo, porque también en la vergüenza entran creencias, entran sentimientos, no es nada más la pura vergüenza, en la vergüenza hay maneras de pensar, hay maneras de sentir, maneras de actuar, ¿no? Es muy importante que nos demos cuenta de que nuestra vergüenza siempre es generada por pensamientos y estos pensamientos pueden ser eh, catastróficos, pueden ser metidos en nosotros por los demás y eso es lo que en otras ocasiones hemos llamado sentimientos asumidos, que en realidad no son nuestros y que nos abruman porque es más de lo que nosotros podemos manejar. Pero otra parte en la que la vergüenza puede ser sana para nosotros es que nos hace responsables de lo que hacemos. Y si tú tienes responsabilidad por lo que haces, estás en contacto con tu espiritualidad, que es el darle cuenta a ti mismo y a Dios de tus conductas, de tus sentimientos, pero principalmente de lo que haces, de lo que piensas, de lo que dices. Entonces puede ser un principio importante para tener una buena espiritualidad el ir
sanando la vergüenza. Y Marirosy, mi experiencia me ha enseñado que a través de muchos años de trabajar con la vergüenza, que esa vergüenza básica que está en el corazón del ser humano no se quita más que con la acción de Dios, como hablabas tú hace un rato de la gracia. Cuando tú realmente te das cuenta de que eres aceptado por Dios tal cual eres y que tienes la dignidad más grande que puede existir, que es la de ser hijo de Dios, entonces todo cambia para ti. Cuando las palabras de la Escritura se convierten en realidad, estas que dicen, desde antes de que estuvieras en el seno materno, mi Padre te conocía, eras precioso a sus ojos, te llamaba por tu nombre. Imagínate, ya qué importa lo que pueda pensar el papá o la mamá que están gestando ese bebé, ya qué importa lo que la familia piense cuando lo reciba. Esas palabras de Dios están en lo más profundo del alma de ese niño. Y entonces ya todas las demás vergüenzas se le van a resbalar. Van a servirle solo para darse cuenta cuando se ha pasado de sus límites, cuando ha hecho algo que no está bien, y en ese caso la vergüenza es sana, porque siempre tenemos que tener un límite. Hay veces que no hay quien nos diga que eso está mal, pero nosotros nos damos cuenta que no está mal, que está mal porque lo sentimos, porque sí tenemos esa capacidad de darnos cuenta del bien y del mal. Y imagínate tú que te sientes que desde antes de que tus papás te desearan o no te desearan, Dios te deseaba, Dios te había puesto un nombre, eras precioso o preciosa a sus ojos. Eso te sana, porque eso es la realidad, pero no la sabías. Entonces, cuando ahora la sabes y te das cuenta de eso, esa vergüenza eh, tóxica, enfermiza, desaparece. Y entonces sí puedes decir que estás empezando a salir de la codependencia, porque en el centro, en el corazón de la codependencia, está la sensación de vergüenza, de no merecer, de no ser digna. Y entonces por eso controlas, por eso dependes, por eso reaccionas, por eso te deprimes. Entonces, cuando tú sanas esto básico, toda la vida te cambia. Y entonces ya no necesitas ni que te aprueben ni que no te aprueben. Digo, eso, qué padre es llevarte bien con un grupo y sentirte a gusto y sentirte aceptado. Pero no es tan importante para tu ser interno, para tu crecimiento espiritual, para tu relación con Dios, porque ya podrás sentirte, soy el hijo amado, aceptado como soy. Soy precioso para Dios. ¿Qué apuro tengo en ser precioso para alguien más? Si lo soy, qué bueno, pero si no lo soy, Dios me acepta. Y por eso, María, también es tan importante que ojalá se pudiera, ¿verdad? Que desde la juventud uno pudiera vivir esta experiencia de la gracia, porque la gracia no te la platican, no te pueden decir, mira, qué padre sentir el amor de Dios, mira cómo te ayuda. Tú lo puedes platicar, ¿no? Como cuando platicas, mira, la manzana es muy rica, es redonda y es roja y cuando la muerdes truena. Pero por más que yo te platique cómo es una manzana, si tú no la muerdes, la saboreas, no vas a saber, no vas a tener la experiencia en ti de lo que es comer esa manzana. Y la experiencia de la gracia es una experiencia que ojalá mucha gente la pudiera vivir. Yo creo que nosotros somos muy afortunados los que hemos podido, y bueno, creo que tú principalmente, de haber vivido de verdad esa experiencia del amor de Dios. Cuando sientes de verdad que aunque te hayas portado mal, aunque te hayas equivocado, aunque tengas heridas, aunque tengas cosas que no le quieres contar a nadie, porque también muchas veces los secretos no se comparten por vergüenza. También a veces hay secretos familiares y secretos muy profundos del alma
que a lo mejor no tiene nada de malo porque eres humano y si uno que, por ejemplo, uno que es terapeuta, has oído cantidad de historias y no te sorprenden, pero que las personas no pueden desprenderse de ellos de vergüenza, por la vergüenza. Y sin embargo saben que van al Santísimo, van al Sagrario y le pueden decir, Señor, me equivoqué, mira, hice esto, 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 y sabes que nunca vas a tener un rechazo, ¿no? Y como dice Jesús, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7, o sea, indefinidamente. Entonces, tener nosotros esa garantía de que somos siempre perdonados y que casi, casi antes de actuar, Dios ya sabe que vamos a actuar y nos perdona, y que no tienes que ser perfecto, porque también muchas veces a nivel social, si no te comportas bien, si no haces esto, si no haces lo otro, si no agradas de determinadas maneras, pues ya no eres aceptado. Y con Dios puedes ser tú mismo. O sea, yo creo que en Dios sale realmente el sí mismo real. Y entonces le puedes contar tus faltas, sabes que no eres juzgado. Y sí, lo que nos sana es ese amor infinito, pero hay que vivirlo como una experiencia. Porque si no tienes la experiencia y es nada más platicado, yo creo que no reacciona igual. La gracia es tan sobrenatural que sí tienes que tener esa experiencia viva en ti. Y por eso cuando estás tú en un proceso de sanación de la codependencia auténtico, en un proceso real, en el que sí quieres cambiar todas estas conductas, pues que te han hecho tanto daño, porque te han hecho vivir en dependencia de alguien o controlando a los demás o reaccionando a todo. Yo, por ejemplo, soy una persona reaccionadora y con el tiempo yo me sentía bien porque ya no reaccionaba hacia afuera, pero reaccionaba hacia adentro y me enfermaba. Entonces, cuando empecé realmente a pedir la gracia para poder salir de la codependencia, pues ya no me sentía tan mal por eso que me sucedía, por esas veces en las que caía en las mismas cosas, sino iba aceptando que cada vez fueran menos y menos y menos las veces que caía, hasta llegar a decir, pues soy bastante sana, he salido bastante de mi codependencia, mi vida es muy diferente a como era antes, todas esas cosas que me hacían estar tratando de controlar o de depender o de reaccionar o que me hacían caer en depresiones, pues ya no tienen importancia. Como que cuando te sientes amado realmente de Dios, sabes que en ese caminar, en esa poner tu voluntad, en ir sanando, en ir cambiando tus actitudes, en ir haciendo las cosas como debe ser, porque la vergüenza te dice dónde estás tu límite, Ujú. entonces todo cambia y puedes ir realmente en un proceso de sanación. Sí, porque la vergüenza realmente te está invitando a que te conozcas, te Ujú. está invitando a ir a tus raíces, te está invitando a ver qué pasó dentro de ti cuando la usas bien. Y lo que dices tú, es muy bueno tener un freno, porque si no te vas sobre todo el mundo. Entonces la vergüenza te dice, hasta aquí puedes llegar. Ya si te pasas para acá, ya es un terreno que no te pertenece. Y fíjate, la gran responsabilidad que tenemos las personas mayores, bueno, cuando fuimos madres y ahora que somos abuelas, somos de alguna manera el rostro de Dios para esos pequeñitos, ¿no? Porque ellos les platicas de Dios, pues no entienden muchas veces ni de qué se trata. Entonces, si nosotros somos el rostro de Dios, ¿qué calidad de amor tenemos que dar para que ellos puedan salir o no entrar en todos esos recovecos de heridas tan profundas que después cuesta tanto trabajo salir? Y si los padres muchas veces tuvieran acceso de ver la gran responsabilidad que tienen de dar un amor lo más puro posible, claro que es difícil porque el amor siempre está contaminado por todo lo que vamos viviendo. Entonces ahí está la urgencia de sanarnos y la urgencia también de tener esa línea divisoria entre el bien y el mal, porque hoy en día también está tan perdida la línea divisoria entre el bien y el mal, que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que entonces como en ese revoltijo de creencias y de sentimientos, pues el sentimiento de la vergüenza de que de por sí es vago porque viene de etapas muy tempranas, pues te cuesta mucho más trabajo de identificar, ¿no? Claro. Y sí es bien importante darnos cuenta de que no podemos estar rascando y dándole vueltas a los mismos pensamientos que han generado tanta sensación de vergüenza, sino una vez
que eso está sanado, ya no vuelvas sobre lo mismo. Yo veo gentes que repiten y repiten y repiten, nunca van a salir, nunca van a ser sanas, nunca vas a ser perfecta. Y no esperes serlo, porque la vergüenza te enseña que no vas a ser perfecta, que necesitas a los demás, que necesitas a Dios, que tú no puedes hacer las cosas sola. Sí. Como que te Y mata esa necesidad de regresar, María, a veces es como una necesidad obsesiva, ¿eh? Yo no sí, sé, porque es como si, por ejemplo, yo me imagino que tuvieras un cuarto en tu casa sucio o un lugar donde hay un basurero y todos los días regreses a oler la basura. Dices, bueno, ¿cuál es la necesidad de regresar a ese cuarto a oler la basura si yo ya sé que me hago daño, si yo ya sé que no me ayuda? Pero y sí si se ya te empecé puede a hacer limpiarlo, concesión. Mari Rosy, ya ¿Mm? empecé a limpiarlo, ¿para qué Claro, volver a la mugre? claro, Voy a claro. entrar en mi cuarto que sea para limpiarlo. Claro, exacto. Y Para si ya lo limpiarlo. limpié, ya lo limpié. Entonces también necesitamos la capacidad de darle la vuelta a la hoja y de Así, decir, ok, creo que ya estoy sanada, creo que esto ya lo trabajé, esto ya lo hablé, esto ya lo expresé y no me lo voy a seguir jalando, jalando, porque entonces lo que dices tú nos convertimos en la víctima, que siempre tiene algo de qué quejarse. y como eso hay muchísimas personas. Es que a mí mis papás me hicieron, es que ya sanó, si ya sanó la herida, cambia tus conductas. Claro. Ya no tienen razón de ser. Sí, sí se necesita una fuerza especial porque cuando vienen tienes que estar muy consciente, porque cuando llegan esos pensamientos de vergüenza que uno ya los identifica, que es donde te empiezas a comparar con otros o de sentir que no mereces o de tomarte responsabilidades, pensar que el mundo está en tus manos y que si no lo haces tú, no lo hace nadie bien, todos esos pensamientos que te condenan, que te llevan a la vergüenza, cuando ya los vas conociendo y los exploras, en el momento que llegan, hay que quitarlos y decir, me voy a ocupar mi mente en otra cosa, voy a escuchar música, voy a salir a caminar, voy a respirar. No sé, hay mil cosas que podemos hacer, pero Porque sí, no seguir, merezco no seguir. el amor de los demás, sí merezco el amor de Dios. Claro, cambiar esos Tengo pensamientos, que hacer darles un nada giro. para que me lo dé. Me lo da gratuitamente. Claro, y regresar a los pensamientos positivos, porque por ejemplo te dicen, es que a mí nadie me ha querido, y después empiezas a repasar un poco su vida, a ver, nadie de verdad te ha querido, o nadie de verdad te ha hecho caso, y ya no, sí, pues yo tenía una tía que un día me invitó, no, pues entonces no es nadie, yo tenía una prima, entonces resulta que nada más es como hacer grandes los sentimientos, porque también la vergüenza tiene una faceta, Marie, donde agrandamos las cosas. Entonces, sacas las cosas de proporción, que también lo hace mucho la víctima, sacar las cosas de proporción. Entonces, te pasa eso de que haces una tormenta en un vaso de agua, es real, es real. Y tenemos que aprender a decir, ya me sané, ya estoy bien y no voy a regresar. ¿No? Esa es una parte sumamente importante y sanadora, el tener tu límite muy claro de ya esto no vuelve a ser. Es desesperante, yo no sé si a ti te pasa como terapeuta, pero cuando ves tras vez, sesión tras sesión, cada vez que les ven una solución, no, pero es que no, y no pueden salir, están atascados en su sentirse miserables. Uh-huh. Sí, a lo mejor ya se acostumbraron a eso y se hace también una adicción a esas cosas, ¿no? La adicción a ser miserable o también la adicción a sentir vergüenza, porque es lo conocido. Y como de alguna manera con eso me amparo de ciertas cosas o me quito de ciertas responsabilidades, pues entonces me resulta cómodo y pues mejor sigo ahí. Y Pero es también la algo, vergüenza te lleva a las adicciones, porque no quieres sentir esa vergüenza y entonces o fumas o bebes o lo que sea para evitar esa vergüenza, para tener, presentarte como si no existiera esa vergüenza de ser o de hacer alguna cosa. Entonces quieres tapar el sol con un dedo y caes en adicciones sin darte ni cuenta. claro, claro. Y sí, son caminos fáciles de entrar, pero difíciles de salir. Por eso Pero no tiene es uno que estar imposible. muy consciente. Y no es imposible. Yo he visto a muchísimas gentes salir de esos núcleos de vergüenza. Sí, 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 sí. Y las vas viendo, es un gusto. Yo creo que uno que acompaña gente, yo creo que es uno de los gustos por los que uno hace este trabajo. Es también el placer de ver a las personas que ya sonríen diferente, que se comportan distinto,
Y claro, cuando tú sanas, se refleja en diferentes áreas de tu vida, porque se refleja en tu hablar, se refleja en tu mirar, incluso hasta en tu manera de vestir. Hay personas que las ves y dices, bueno, ¿qué le pasó, no? ¿Por qué cambió tanto? Y muchas veces no es que haya cambiado tanto, es que se siente bien. Entonces, la Es manera en que miras, en que te comportas, en que te expresas, digo, simplemente a veces hasta la manera de hablar dices, bueno, esta persona está llena de vergüenza porque no puede ni mirarme bien a los ojos, no puede ni expresar bien las palabras. Y cuando eso se va sanando y el amor va llegando a su corazón y va llegando la gracia y se va sintiendo amada, de verdad hablan de otra manera y es un gusto para uno. así es. Pues Mari Rosy, estoy muy agradecida contigo porque hayas Ay, querido venir. Si quisieras terminar eh, platicándoles un poquito de tu centro de oración. pues bueno, es un centro de oración que tenemos en Querétaro. Tenemos ya muchos años de tenerlo también, como 30 años, y hemos ido despacito, pero hemos ido con paso muy seguro. Tenemos ya varios grupos y sí, personas que entran, que las ves que están muy frágiles y después vas viendo que ya llegan hasta dar talleres, hasta compartir. Pues sí, es un placer de verdad poder hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Yo luego comparto que digo, yo no trabajo, yo hago lo que me gusta. Yo, claro, a veces sí se cansa uno o sí se sobrepasa de ciertas cosas, pero cuando de verdad el deleite es tan grande y cuando de verdad uno lo hace tan de corazón, pues, pues es un trabajo que no tiene un pago tanto como monetario, pero tiene un pago de satisfacción infinito. Y pues sí, nos juntamos los martes, tenemos un consejo, tenemos 5 grupos, nos estábamos juntando en una parroquia, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de la Misericordia, pero ahorita con estas situaciones, pues estamos más bien todos los talleres y todo dándolos por Zoom. Y bueno, pues se va juntando la gente, se van juntando los jóvenes y también ves que cuando son novios y toman estos talleres antes de casarse, después se casan y de verdad tienen una relación mucho más bonita con sus hijos, forman familias mucho más unidas, mucho más sanas. Y bueno, es, es un trabajo muy satisfactorio. Muchas gracias, Mari Rosy. Ay, Muchas pues gracias a ti, Mario, por esta invitación. Un gusto compartir contigo siempre. Y bueno, y un gusto compartir con todas las personas que nos escuchan. ¿Mm? mil gracias, Mari Rosy. Nos Gracias. esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.